Muy buenos días a todos. Y pues bueno, el día de hoy hemos llegado al último día, esta sesión que hemos tenido sobre temas que van dirigidos hacia el capital de las empresas. Tuvimos durante una sesión el tema de lo que correspondió a la CUFIN y al reparto de dividendos. Tuvimos la cuenta de capital de aportación y lo que correspondió a toda la parte de aportaciones, en socios, reembolsos. Tuvimos el día 3 el tema de enajenación de acciones y donde el socio, pues bueno, había abierto una sociedad y en algún momento decidía vender esos títulos. Y el día de hoy, pues vamos a tener un tema también muy interesante que diríamos, ¿y qué tienen que ver los extranjeros? Y te voy a decir, los extranjeros tienen que ver mucho, mucho en las empresas, en las sociedades, en las inversiones que existen en el país, donde en muchas ocasiones cuando tú ves la figura de una empresa, vamos a llamarle ahorita Coca-Cola de México, SADCB, no se llama así la empresa, pero una empresa como esta, y cuando nos preguntamos esta empresa que es mexicana, extranjera, te vas a dar cuenta que la inversión extranjera está más cerca de lo que nos imaginamos. Este curso por eso tiene por objeto que veamos los lineamientos para la deducción de los pagos al extranjero. Que cuando nos imaginamos quién estará haciendo esos pagos al extranjero, no son las empresas, sí son las mexicanas, sí, pero hay mucho más en los pagos que hacen las mismas extranjeras a otros extranjeros. Un título quinto muy interesante que vamos a conocer, el tema de puntos muy importantes. ¿Qué pasa con esa parte de la tributación? Con esa parte cuando se ve involucrado figuras extranjeras de quien las paga y que tiene obligaciones. El extranjero no va a ir a la Secretaría de Hacienda a hacer su pago. No, lo va a hacer a través de una retención. Y además, no solamente la retención que hagan las empresas que pagan para deducir la informativa, el CFDI, y temas que vamos a estar analizando muy interesantes, figuras de aplicación de tratados. Hoy en día los tratados, pues bueno, va a ser un aspecto que globalmente el uso de tratados cada vez se cuestiona más si se existen figuras, a lo mejor en donde de manera abusiva se están disminuyendo las bases, manejando a través del beneficio que existiera a través de tratados, una erosión de una base gravable. Y sin embargo, los tratados todavía existen, vamos a conocerlos. De hecho, les estoy compartiendo también una compilación de tratados. Vamos a analizar la página del SAT, donde encontramos, no ha habido en los últimos años, a lo mejor documentos que concentren, que compilen tratados, como lo hemos tenido en varios años, en muchos años, pero en los últimos no, y lo vamos a ver, a lo mejor las últimas compilaciones y documentos con mayor detalle vienen desde 2019. Y no quiere decir que los tratados no se siguieron manejando, siguen. Nada más el tema de los puntos, de dónde encontrar y de qué manera estar al pendiente cuando algún pago realizado hacia un residente de un país con el que México cuenta con un tratado para evitar la doble tributación. Ahí es donde vamos a conocer estos puntos. Cuando vemos lineamientos básicos, lineamientos generales, todo lo que podamos tener y con los cuales, pues bueno, haremos una separación entre lo que corresponden operaciones que se realizan en el extranjero con el extranjero, esas obviamente no puedes retener, y operaciones que se dan a lo mejor a través de la red, que podríamos ver que nuestra legislación tiene desde el 2020 los tratamientos de una impuestos en la tecnología, en las plataformas tecnológicas, pero esos tampoco no son el título quinto. El título quinto lo vamos a conocer, cómo se aplica, dónde, en qué tipo de casos, cuándo llega a ver, y verás múltiples figuras que después van a ser muy comunes cuando escuches los temas, pues a lo mejor de servicios, regalías, asistencias técnicas, dividendos, reducciones de capital, figuras donde
el punto en común es que hay una fuente de riqueza que proviene de México. Pues bueno, esa es la parte introductoria. Vamos a comenzar con nuestro curso y yo los invito a que me hagan llegar sus comentarios, sus preguntas en cualquier momento. Yo estaré muy al pendiente y no importa que fueran de este módulo, de lo que también estuvimos viendo, con todo gusto, para que así podamos ver en estos. Muy bien, aquí tenemos los puntos importantes, el temario, lo que trata. Vamos a conocer en la primera parte, antes de irnos al receso, pues conocer las figuras que hablamos muy importantes para poder tocar el título quinto, para poder tocar esos elementos, figuras, residencia, establecimiento permanente, que no es un establecimiento permanente, los casos en donde se llegan a configurar una serie de pagos a personas que no corresponde a una actividad empresarial, los temas de beneficios empresariales, los temas a lo mejor que tenemos. Y en la segunda parte estaremos viendo casos prácticos dirigidos directamente al uso y manejo de tratados. Los tratados, tenemos los modelos, el de Estados Unidos, el modelo de la ONU, el modelo de la OCDE. Tenemos también mucha normatividad, a lo mejor para poder tener compilaciones, documentos, y estar al pendiente con el análisis de estos. Pero bueno, vamos a comenzar hablando primero de un artículo tan general, pero tan importante como el artículo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo primero que nos preguntamos al momento, si alguien va a pagar el impuesto sobre la renta, siempre en el artículo primero de todas las leyes, vienen sus elementos generales. Aquí nos vamos a encontrar los sujetos y nos vamos a encontrar también el objeto. Vamos a encontrarnos con estos. Cada ley así lo tiene. Por ejemplo, la ley del IVA, su artículo primero te dice, personas físicas y morales que en territorio nacional desarrollen los siguientes actos o actividades: enajenación, prestación de servicio, uso, goce temporal. Muy bien. En el caso de la ley del impuesto sobre la renta no es la excepción. Nada más que en la ley de renta siempre nos imaginamos que la palabra más importante debería de ser la obtención de ingresos. Vamos, habla el impuesto sobre la renta, y la renta no con la figura de arrendamiento, sino con la figura de renta como ganancia, utilidad, cuando hay a lo mejor un incremento patrimonial. Y en esa figura, lo primero que tenemos que preguntarnos no es si alguien tiene ingresos. Imagínate que es la primera vez que conoces a alguien y tu primera pregunta fuera tus ingresos. Y no, la primera pregunta debería de ser en el impuesto sobre la renta, en el tema de la figura de la residencia. Esta parte damos por hecho, bueno, todos son mexicanos. Volteo y mis vecinos y todos, a lo mejor los que están a mi alrededor, son mexicanos. Pero en esa parte, vean, este artículo primero es muy importante porque me dice que van a pagar el impuesto sobre la renta las personas físicas y morales, pero aquí ya vienen tres fracciones muy importantes. Cada una tiene una palabra clave que tenemos que distinguir. La primera sí habla para los residentes en México, para los mexicanos, y dice, los residentes en México van a acumular el ingreso sin importar la fuente de riqueza de donde provenga. En esta oración lo que viene es, no importa que alguien tuviera ingresos en cualquier lugar del mundo. Antes, a lo mejor la persona que a lo mejor utilizaban estos ejemplos ya tal vez ya no es tanto, porque ya está en México, pero todo el mundo conoce al Chicharito. Y el Chicharito, pues bueno, un jugador de fútbol que ha estado a lo mejor jugando en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, actualmente ya en México. Pero sin embargo, esta persona que obtenía ingresos, sin importar la fuente de riqueza de donde proviniera, cada año tendría que haber presentado su declaración anual considerando los ingresos de los que tuvo en el país
y los que tuvo en el extranjero. Si en el país tenía a lo mejor por hacer, jugar en la selección, por patrocinios de marcas, a lo mejor salir en anuncios, ese ingreso lo iba a considerar, más el ingreso del equipo a lo mejor en el país donde estuviera, más los patrocinios también en el extranjero, que una marca a lo mejor, no sé, de videojuegos, de playeras, de artículos deportivos, simplemente por patrocinar, pues a lo mejor le iba a pagar esos derechos. Entonces, él tendría en esta primera fracción que acumular todo el ingreso sin importar la fuente de riqueza de dónde proviniera. Ahí también me gustaría comenzar con la parte que nuestra legislación, pues me gustaría decirles, México es la legislación que tiene creada y la vemos en México, pero ¿qué pasa con otros países? La realidad es que México adopta una modalidad de contribuciones que tienen otros países. México forma parte de un grupo económico desde los 90, la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en donde vemos que son países, y más adelante lo veremos, un listado de países económicamente muy fuertes, muy sólidos. Tal vez México, a lo mejor nos preguntaríamos, México, ¿qué haces ahí? Pero bueno, ese es el grupo en donde está México y ha adoptado múltiples medidas, a lo mejor para efectos fiscales. En esos modelos, todos estos países tienen un modelo de tributación, a esto le llamamos de renta mundial, porque a esto no importa el lugar de donde tengas tus ingresos, vas a pagar impuestos aquí donde eres residente. Y entonces, esa me gustaría, pues vamos, vincularla y tendría vínculos con nuestro artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice, los mexicanos tienen las siguientes obligaciones. Y dentro de esas obligaciones dicen a contribuir para el gasto público de la federación, estados, municipios del lugar en donde residan. En esa parte, la Constitución nos obliga a los mexicanos y cada una de las leyes impone la obligación de pagar impuestos. El mexicano, vamos, él no tiene de otra. Tuviste un ingreso y ni siquiera te preguntarías, oye, pero ¿el ingreso fue en efectivo o fue en el sistema financiero? ¿O fue a lo mejor de un cliente nacional o un cliente extranjero? O a lo mejor yo viajé al extranjero y allá obtuve ingresos. Yo tengo que acumularlos aquí y pagar aquí. Oye, aunque en otros lugares te hagan pagar el impuesto, porque son otras constituciones, otras formas, y estás en un país desarrollando actividad, pues vamos, te van a cobrar los impuestos de aquellas localidades. Entonces, en la fracción 1 es muy importante la palabra clave y que está subrayada es la figura de la residencia. Aquí voy a utilizar una serie de claves muy importantes. Son vínculos que más adelante vamos a ver que están vinculados. Normalmente cuando teníamos pantallas, pizarrones y todo, hoy son digitales, el tema tecnológico y esto es muy práctico, pero aquí normalmente les hubiera puesto la referencia, les hubiera puesto que conforme el Código Fiscal, artículo 9, ahí nos encontramos la figura de la residencia. Muy bien. Y ahora me gustaría preguntar, ¿no es lo mismo la residencia y la nacionalidad ni el domicilio? Por ejemplo, el domicilio es el artículo 10 del Código Fiscal. Y la nacionalidad, pues también el tema de nacionalidad que contemplan, por ejemplo, que las personas de nacionalidad mexicana tienen las garantías individuales y la protección de la Constitución. Constitución que ahorita nombramos y donde nos obliga a contribuir, pero al mismo tiempo también nos da derechos y garantías. Y dentro de esos derechos y garantías, pues a lo mejor una persona simple, por el simple hecho de ser mexicano, pues a lo mejor va a tener esos
privilegios. Y entonces a lo mejor escuchamos que viene una caravana migrante que viene cruzando México y que viene desde Venezuela y que viene atravesando a lo mejor países y llevando cada vez más, a lo mejor, personas que buscan ese sueño americano de llegar a Estados Unidos y entonces tienen que atravesar por México. Y en esa parte de que van atravesando México, pues a lo mejor ellos no son nacionales, ellos no tienen la protección de las garantías. Sin embargo, también toda persona que por el hecho de estar en México, pues bueno, también va a tener cierta protección. Por ejemplo, pues está prohibida la esclavitud, está prohibida a lo mejor, o los derechos, la seguridad, temas a lo mejor que tendrían estas personas. Pero ¿qué pasaría si en esa caravana migrante nacen niños? El niño ya tiene una nacionalidad mexicana y como tal tiene toda esa protección. El tema ya como mexicanos, no solamente la protección, también lo vería en el tema de la obligación de contribuir para el gasto público en el lugar en donde residan. El tema de esa figura de residencia, vean, la voy a poner que esta se va a dividir para las personas físicas y para las personas morales de una forma pues diferente. Somos personas distintas. Una persona física, un individuo, para él le dice el Código Fiscal que por el hecho de se consideran residentes los, los que tengan nacionalidad mexicana, salvo prueba en contrario. En esa figura es la más importante. A veces también queremos irnos y la estructura de este artículo nos lleva a figuras y a lo mejor siempre vemos el nacional, pues bueno, esa va a ser residente. Esa es la más importante de todas. O bueno, digamos la más grande. Normalmente queremos ver figuras que vienen ahí que se van descartando. Figuras como el tema del centro de intereses vitales, el tema de la casa habitación. Sabes que esas figuras sí son importantes, pero son en el punto, si por el tema de la nacionalidad, el párrafo era más importante decir que los nacionales se consideraban residentes. Pero bueno, ¿cuántos? Y aquí te preguntaría, ¿cuántas residencias puedes tener? ¿Cuántos domicilios? ¿Cuántas nacionalidades? En la figura de nacionalidad, hay personas que logran una nacionalidad extranjera y sin embargo también no pierden la mexicana, porque en México nacieron. En México por el tema del nacimiento o la naturalidad. El nacimiento nada más por el hecho de nacer, pero la naturalidad por situaciones en donde alguien, imagínate que se casara con una mexicana, pues también podría tramitar su nacionalidad y en su momento tenerla. Entonces, esas figuras, lo mismo sucede en México y lo mismo sucede también en el extranjero. Figuras que pudiera ser en cada país con características diferentes, que las figuras podrían ser muy distintas. El tema de cómo obtener la nacionalidad. Entonces, en México, estos tres puntos están divididos. No es lo mismo nacionalidad, residencia y domicilio. Tal vez en el extranjero y en algunos países, por ejemplo, en Estados Unidos va muy vinculado el tema de nacionalidad con la figura de residencia. Muy bien. Y en esa figura, pues también se da por hecho que las personas van a pagar impuestos ahí y tienen esos términos de renta mundial. También. Pero en esos puntos, ¿en qué te benefician cada uno de ellos? ¿Y en qué te comprometen? Y el hecho de que si pudieras tener dos o más. Por ejemplo, empecemos primero con nacionalidad. Alguien que tenga una doble nacionalidad, imagínate, mexicano y a lo mejor en Estados Unidos, o a lo mejor alguien que tuviera una nacionalidad que estando en un país que está a lo mejor en un conflicto de la naturaleza, o a lo mejor un conflicto de guerra, pues a lo mejor la embajada, el consulado, muy bien, pudiera darte el apoyo
y a lo mejor traerte de regreso a tu país y ver las condiciones de que, bueno, no te falte nada, las condiciones a lo mejor para que estuvieras bien. En ese tema de la nacionalidad, veríamos, hay múltiples beneficios y por eso algunos dijeran, oye, pues yo no quiero perder esta segunda o tercera nacionalidad. Vamos a ponerlo con una segunda nacionalidad, que sea nacional en uno y en otro país. Muy bien. ¿Pero puedes tenerlo? Sí. En México muchas personas logran la nacionalidad en Estados Unidos y no por ello renuncian a la mexicana. Pero, por ejemplo, en países como en España, alguien obtiene la nacionalidad española y prácticamente está renunciando a la nacionalidad mexicana. Y por eso en muchos temas políticos, figuras en donde a lo mejor políticos llegan a irse, a lo mejor y cambian la figura, no solo su nacionalidad, obviamente también tiene que cambiar su residencia. La residencia, hablamos del vínculo territorial, donde tienes que pagar impuestos. Ya hablaremos de él más adelante, ese es el tema principal. La nacionalidad, no hay duda que alguien con una segunda nacionalidad puede tener beneficios y puedes tener dos y tal vez pudieras tener tres, a lo mejor también el abuelo, a lo mejor, o a lo mejor por los padres, o a lo mejor por el nacimiento. Se habla mucho en Estados Unidos, por ejemplo, que las personas que si llegaran a titularse, poder tener el apoyo para poder obtener una residencia, no sé, son temas en donde podrían cambiar en el tiempo, cambiar las reglas, cambiar figuras, pero la figura de la nacionalidad es muy importante de protección de derechos de las personas. Pero luego, si lo vemos en el domicilio, la pregunta sería, ¿puedes tener más de dos, de un domicilio? Y muchos tienen un domicilio para vivir y un domicilio para desarrollar actividades. Para efectos fiscales, el domicilio fiscal es el lugar que registras, te inscribes y requieres un domicilio. ¿Cuál es tu domicilio fiscal? Y en el caso para las personas físicas, cuando Hacienda no puede localizar a un contribuyente, bueno, Hacienda puede considerar para esa persona su casa habitación. Sí, en ese punto puede llegar al lugar que diste de alta, pero si no te encuentro en ese lugar, ¿cuál es tu casa habitación? ¿Y quién crees que va a dar esa casa habitación? Pues seguramente una institución financiera, alguna compañía donde pueda obtener la información en donde la persona vive y al final irle a cobrar las contribuciones. Muy bien. Pero el tema del domicilio es muy importante también. A veces tenemos un lugar de operación y tenemos sucursales. Y tengo un solo registro federal de contribuyentes, un solo registro, pero con múltiples sucursales en el país. Muy bien, esa persona, ese contribuyente, pudiera ser persona física y también persona moral, donde la moral pone a lo mejor su establecimiento, se registra ante Hacienda y abre sucursales. En ese punto, ¿puedes tener más de un domicilio? Sí. ¿Qué ventajas tiene? Pues a lo mejor la operación misma, llevar la operación a lo mejor a ciudades, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Muy bien, abrir otros mercados. Ahora vayamos al siguiente punto, la residencia, que es el punto principal. ¿Alguien puede tener más de una residencia? Esto va a ser más complicado. Sí se puede de forma teórica, y lo vamos a ver por reglas como vienen en nuestro código fiscal, pero la realidad es que los países se pelean a sus residentes como los partidos políticos a sus votantes. En esa parte, veríamos a lo mejor que cada país, sus residentes van a pagar sin importar la fuente de riqueza de donde provenga. Y las reglas a lo mejor en México quedan establecidas que para una persona moral, el tema de residencia, para la física era muy fácil. Se consideran residentes los de nacionalidad mexicana, salvo prueba en contrario.
Si el Chicharito ya no quiere presentar declaraciones en México y hubiera querido presentar declaraciones cuando estuvo en España, en Inglaterra, en, no sé si Alemania, en Estados Unidos, y pues bueno, pudo haber hecho el cambio de domicilio, avisarle electrónicamente a Hacienda, presentar un aviso de cambio y modificación de obligaciones, y en el momento, en el año en que alguien cambia de residencia, en ese ejercicio se considera pagado el impuesto de manera definitiva. Vamos, el ISR se causa por ejercicios. O sea, concluye el año y presentas una declaración anual. Y los pagos provisionales son precisamente eso, a cuenta del impuesto del ejercicio. Entonces, una persona nacional, pues a lo mejor lo ves muy normal, su anual, y en la anual va a ajustar y va a tener montos a cargo o a favor. Pero en un extranjero, alguien que cambió su residencia, que era mexicano, pero cambió su residencia, en ese ejercicio se considera de manera definitiva y ya no tendría derechos. Oye, que mi saldo a favor, nada, ya no hay anual. O el monto a cargo, el impuesto quedó pagado ya de manera definitiva. Pero en el momento que cambie su residencia, también ¿qué va a pasar? No será residente en México, pero sería residente en otro país que seguramente le estará pidiendo el pago de los impuestos correspondientes. Entonces, en esa parte, quiero verlo el primer supuesto de la ley, porque un país va a pelear por las contribuciones que se generan de sus residentes. Quien presuma, eres residente, resides aquí, aquí operas, aquí tienes que pagar los impuestos. Y es por ello que a lo mejor en las físicas, la figura, los gobiernos habrían de una persona por el tema de su nacionalidad, por el tema de que le dan la protección, pero al mismo tiempo lo hacen que contribuya, que pague impuestos. Muy bien, entonces ahí tenemos en esa figura, si la residencia es el vínculo territorial que te obliga a pagar impuestos, y lo veríamos como alguien podría tener más de 2 residencias. Difícil, porque normalmente nadie le gustaría pagar 2 declaraciones en 2 lugares diferentes. Decirle, México, aquí está mi declaración con todos los ingresos obtenidos en México y en Estados Unidos. Y Estados Unidos, aquí está mi declaración con los impuestos de los ingresos obtenidos otra vez en México y en Estados Unidos. Ahí la situación sería, no, ¿dónde vas a pagar? En un lugar donde la persona es residente, porque en el segundo lugar ya no va a pagar impuestos. En Estados Unidos hay una forma muy interesante que se llama el formato W8, donde sirve y te hacen firmar en las personas que no son residentes en Estados Unidos para efectos de que a ellos evitar las retenciones, pagos de impuestos, porque ellos se comprometen a pagar los impuestos en su país, porque no son residentes en Estados Unidos. Eso les cobran los impuestos a los residentes en Estados Unidos y a los extranjeros. Podría haber medidas en donde en estas a ellos se les evita. Ahí tenemos, por ejemplo, ese tipo de formatos W8. Muy bien. En el caso de México, pues así parecería el tema de que todos somos residentes, no habrá problema. Vamos a entrar la segunda fracción. La segunda fracción ya va dirigida a extranjeros y me dice, los residentes en el extranjero serán aquellos que no fueron residentes en México. Por excepción, los que no están en este artículo 9 se consideran extranjeros. Entonces, esa persona extranjera que teniendo en México un establecimiento permanente, y ahí vean, te pongo otra palabra clave. Esta fue la de residencia. Oh, está lleno, la verdad, del Código Fiscal, disposiciones que de manera supletoria, pues bueno, para la aplicación de la ley, a falta de reglas en la ley, utilizamos de forma supletoria las del Código y esas querrían decir, por ejemplo, aquí tengo el artículo 8 y que te habla de cuando se habla de México
México, país